Y vamos a tocar un tema que se llama el anticristo y la unción de Dios. El anticristo y la unción de Dios. Vamos a seguir ahí en la carta de Juan. Y el apóstol Juan advierte a los cristianos acerca de lo que este mundo ofrece, pero también advierte a los cristianos acerca del anticristo. Así que vamos a empezar. ¿Están listos? Es el anticristo y la unción de Dios. Primera de Juan 2:18, ahí donde nos quedamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Y Señor, no confiamos en nosotros mismos, sino que queremos confiar siempre en ti. Por lo cual, Señor, rogamos que tú seas el que siga hablando en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre. Anhelamos conocerte más, anhelamos más de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Este último tiempo es el periodo que se considera antes de la venida de Jesús. Allí en segunda de Pedro, capítulo 3, allá atrásito, dice, amados, segunda de Pedro 3:1, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Estos días ya empezaron, los postreros días, o el último tiempo, ya está desde el tiempo del apóstol Juan, que estamos hablando de los años 90 después de Cristo. Y diciendo, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea que desde ese tiempo la gente empezaba a dudar sobre la venida del Señor. Y los falsos decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cuando estaba evangelizando a mi papá, era una de las dudas que él, no dudas, sino como argumentos que él tenía, y decía, es que hijo, eso de la venida del Señor, eso no va a pasar, pues cuántos años tiene que el Señor murió y resucitó, y no va a pasar eso. O sea, es un argumento que la gente usa, aunque nosotros sabemos que el Señor va a venir y que no tarda. La gente empieza a hablar en contra de esto. Versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, ¿cuántos días han pasado de esto? 2 días, ¿verdad? El por qué no ha venido el Señor aún, esta es la respuesta. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya estamos en el último tiempo. Ya estamos, y ¿cómo sabemos que estamos en este último tiempo? Dice ahí el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cómo sabemos que estamos en el último tiempo? Porque hay muchos anticristos. Ahora, aquí hay que diferenciar dos cosas. Una es el anticristo como persona y el espíritu del anticristo. ¿Qué significa anticristo? Su definición es alguien que está contra de Cristo o en contra de Cristo. También significa anticristo uno que asume el papel de Cristo y se opone a Cristo mismo. Entonces, va a haber una persona que es el anticristo. Esa va a ser una persona. Pero existe el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo son todos aquellos que actúan en contra de Jesús, en contra de Cristo. El apóstol Pablo escribió ahí a los tesalonicenses y dijo: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, el espíritu del anticristo. Pero el anticristo como tal no se manifiesta hasta que sea quitado de en medio el Espíritu Santo. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no obedecieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, estamos diferenciando el anticristo y el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo está en aquellos que se oponen a Cristo. Por eso ahí Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Cuántos? Muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Jesús mismo lo advirtió. Él dijo: mirad, entonces si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, o sea, va a ser como una plaga, ¿no?, que se levanta en contra del Señor. Vean este pasaje, 2 de Timoteo 4, por favor. 2 de Timoteo 4, 3. Entonces el apóstol Juan nos está previniendo de este mundo, pero también nos está advirtiendo en contra de los anticristos. 2 de Timoteo 4, 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Se amontonarán, habla de muchos que se van a levantar. Y ahora lo que abunda son las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Estos maestros, falsos maestros, se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, como cristianos está el riesgo de que te apartes de la verdad. Y por esto sabemos que estamos en el último tiempo, porque ya está manifestándose desde hace años, desde los tiempos bíblicos,
el misterio de la iniquidad, el espíritu del anticristo. Estamos en los tiempos finales. Versículo 19, primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De dónde salen los anticristos? De la iglesia, hermanos, de aquí mismo, pero no eran de nosotros. Miren, hermanos, tenemos que tener cuidado con los que reniegan de la palabra, los que reniegan de la sana doctrina, y están entre nosotros. Hay gente que está escuchando el mensaje, que está escuchando la predicación, pero él está rebatiendo o ella está rebatiendo todo lo que se está enseñando. Y está platicando con el que está a un lado o con el primero que se encuentra, y ya viste lo que enseñaron, es que eso no está bien, es que ¿por qué enseñan eso? Seguramente a esta iglesia le falta amor, y empiezan a sacar un montón de cosas. Esos son o pueden ser anticristos. Porque están como dijo el Señor Jesucristo, que el que no recoge con él, desparrama. Entonces hay gente en la iglesia que está desparramando. Hay cizaña, ¿verdad? Hay anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Así que una de las características de los falsos cristos es que van a salir de las iglesias y hacen sus propias iglesias. A mí me tocó ir a una misión en donde todo lo que yo enseñaba, siempre una persona ahí estaba diciendo, y una vez me dijo, es que nosotros necesitamos otro tipo de enseñanza. Y me dijo, es que mis hijos son personas preparadas, estudiadas, y ellos ocupan otra enseñanza. Y yo dije, órale, pues, ¿qué enseñanza quieren? Que les hable de qué, ¿verdad? El mensaje es el mismo. Vamos a ver cómo Juan insiste en esto. Y ¿saben qué pasó? Yo pasé el reporte con el pastor Adrián y con el pastor Chuy, y me dijeron, cierra la iglesia y te vas a ir a otro lugar. Dije, pues la cierro, ¿verdad? ¿Verdad que es fácil obedecer? Pero ¿por qué la voy a cerrar? Y que sabe qué, me puse así. No. Sí, como que dije, los hermanitos, ¿verdad? Se van a quedar allá. Pero sabemos que la dirección viene de los pastores, de los que Dios ha puesto en autoridad. Y dijo el pastor Chuy, esa persona no va a parar hasta que no tenga su propia iglesia. Así son los anticristos. Están siempre criticando. Así que si usted está o conoce a alguien así, póngase abusado. Pero también puede platicar. Oiga, hermano, aquí hay una persona. Una vez también había un anticristo en una misión, y los anticristos también echan tierra. ¿Sí entendemos esa frase? Echan tierra, y le echan tierra a los líderes. Entonces estaba hablando en contra del líder de alabanza. Y entonces, es que Daniel anda haciendo esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Le dije, ok. Entonces eso me lo comentó en la mañana, y en la tarde cuando llegó la reunión y se terminó, le dije, oye Daniel, ¿puedes venir un momento? Él me está diciendo esto de ti. Y la Biblia dice que pues, ustedes dos tienen que arreglarse, y si no ya me hablan. Pues me tachó a mí de lo que ustedes no se imaginan. Y sí, él era anticristo. No permaneció, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Miren, una de las características de un verdadero cristiano es que soporta la palabra. Un verdadero cristiano dice, está dura la palabra, pero es la verdad. Y ¿sabes qué? Es por mi bien. Pero un anticristo no. Un anticristo. ¿Se saben ustedes la historia del puerquito pródigo? ¿No se la saben? Se saben la del hijo pródigo, ¿verdad? La del puerquito pródigo, resulta que dejó su chiquero, bueno, pues ahí su
corral. Y quiso ser como los demás, ¿no? Y se fue a meter a la casa del hijo pródigo, ya el hijo pródigo ya había regresado. Ya ve que el hijo pródigo estaba con los puercos, con los puerquitos. Entonces, pues el hijo pródigo ya está bañado, cambiado y arreglado, ya con su anillo y todo, ¿verdad? Ya restituido ahí el lugar que le tocaba, restaurado, y había traído al puerquito pródigo. Entonces le sirvieron ahí al puerquito en la mesa, y su tenedor, ¿verdad? Su servilleta, y le dice al hijo pródigo, oye, ¿no podemos tirar la comida en el suelo y comer ahí de mejor, así, mira? ¿Ah? Y me dice, no, es que aquí así se come. ¿Pero por qué? Y es que ya me bañaron y pues yo quiero estar así un poquito sucio. No, aquí no se puede. Y total que no aguantó el puerquito. ¿Y qué creen que pasó? Se regresó el puerquito pródigo. Entonces cuando regresó vio a su papá y vio todo el corral lleno de fango, ¿ah? Y llega y se echa un clavado y cae, y dice, ay, hasta que llegué a la casa. El puerquito pródigo. Salieron de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, si no estás contento, pues ¿para qué estás? Una vez también ahí en otra misión, miren hermanos, todas las iglesias van a tener anticristos. De repente una iglesia puede ser que no, pero va a llegar, ya sea que salga de ahí o va a llegar, y va a llegar queriendo imponerse. Y es que aquí, ¿por qué las mujeres no usan velo? ¿Y por qué la hermana tiene vestido? Eso es del diablo, y van a empezar ta. Una vez llegó así una persona y le dije, mire, yo respeto su forma de creer y de pensar, pero si va a venir aquí, tiene que sujetarse a lo que está aquí. Y si no, vaya de donde vino. Es tan fácil, ¿sí o no? Pero los anticristos quieren dividir, quieren destruir, quieren hacer su voluntad. Pero ¿verdad que la iglesia es del Señor? Y el Señor es el que manda. Y Él es el que dice lo que se debe de hacer, no los anticristos. Y lo que sucede con estas personas es que terminan yéndose. El sustento del puerquito pródigo está en 2 de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí está. Entonces es una historia ahí, de ahí se puede sacar. Nunca hubo un cambio, ¿verdad? Nunca hubo una transformación, una renovación. Segunda de Pedro 2:22. Nunca hubo un nuevo nacimiento. Ahí estaba, parecía cristiano, parecía cristiana, pero no era. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. El apóstol Pablo, él cuando se despide de los hermanos, él dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán. Ay, hermano, esto es algo tremendo, ¿eh? Esto es algo que nosotros tenemos que estar agarrados del Señor. Cada año siempre hay iglesias o pastores de iglesias que apostatan. ¿Y qué tal pastor? Ya apostató. ¿Cómo? Y uno dice, ¿cómo? Pero si apostató. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice el Señor, uno de ustedes me va a traicionar? ¿Y qué dijeron los apóstoles? ¿Seré yo maestro? Porque los falsos cristos se camuflajean de una manera tremenda, de tal manera que
que nosotros podemos pensar que son, pero no son. Y el apóstol dijo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Así que de entre nosotros se van a levantar. Siempre hay anticristos, siempre hay personas que se oponen al Señor, que se oponen a lo establecido por Dios. Segunda de Timoteo 3, por favor, capítulo 3, versículo 7. Siempre va a existir personas que se van a oponer. Usted no se oponga, hermano. Segunda de Timoteo 3, 7. Miren, un hermano, bueno, no es hermano, pues, un anti, le voy a decir, un anti, me dijo, ¿sabe qué, pastor? Estos últimos días me he estado durmiendo hasta las 4 de la mañana, otras veces hasta las 5 de la mañana, estudiando la Biblia. Y no he pasado de un versículo. Y me empieza a dar un rollo y yo dije, ay, este hermano, lo malo que tiene diabetes, hermano, y está enfermo, y haciendo cosas, no, miren, no son sanos en la fe. Nosotros tenemos que ser sanos en la fe, sanos en nuestra forma de pensar, sanos en nuestra forma de creer. De repente llega gente con rollos. Discúlpenme si les hablo como jóvenes, con rollos. De repente llega gente con ideas, con pensamientos, y tú dices, ¿y este dónde se metió? Pues se debe haber metido en el internet o algo está escuchando de ahí, se está alimentando. Miren, segunda de Timoteo 3:7. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea que cuando no hay un corazón limpio, cuando no hay un corazón transformado, van a conocer y conocer, pero no llegan a conocer la verdad, la palabra de Dios pura como es. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Y lo malo, hermano, es que ellos son los que quieren tomar el control de las iglesias. Son los que quieren mandar, son los que quieren dirigir. Y una ovejita no es así. Una ovejita es noble, es dócil, es sujeta, sumisa. Pero un falso, un anticristo se opone resistencia, hermano. Y si usted conoce a alguien, díganoslo. Se puede hacer algo. Ellos se van, pero también los podemos ir, ¿verdad? Que se vayan. La otra vez había un hermano, bueno, hay muchas historias que podemos platicar, muchos testimonios, pero había una persona que quería predicar, estaba en el grupo de misiones y quería predicar. Y no sé, o sea, él se sentía como privilegiado, como que tenía una mente superdotada. Y desde que lo vi, dije, no, este hermano, no, es que miren, algo que vamos a ver aquí, el versículo 20, bueno, no se muevan de ahí, yo les leo primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. La unción, que es el Espíritu Santo, nos da testimonio a nuestro espíritu de que esa persona no es correcta, no tiene una actitud correcta. Entonces yo le dije al profe, esta persona no la siento con un espíritu apacible. O sea, siempre quiere estar dirigiendo, siempre quiere estar moviendo los hilos, ¿verdad? Así.
Y sí, al final se terminó yendo. Ahora, no queremos que la gente se esté yendo, pero los anticristos no soportan la palabra. Su misma naturaleza los hace a que ellos se vayan. Y claro, se van pues hablando mal. O sea, hacen todo un escándalo, si lo queremos llamar así. Pero esa es su naturaleza. Reprobados en cuanto a la fe, corruptos de entendimiento, resisten a la verdad. Dice versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea que tarde o temprano va a salir a la luz su insensatez. Tendrán apariencia de piedad, ¿verdad? Pero negarán la eficacia de ella. Pero tú, versículo 10, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea que hay un camino que recorrer y que tenemos que seguir. Así que una de las evidencias de los falsos cristos es que no permanecen en la palabra de Dios. Siempre están aprendiendo, pero no llegan al conocimiento de la verdad. Te pueden apantallar con frases, con pensamientos, pero están alejados de la verdad, alejados del orden de Dios. Pero vosotros, versículo 20, primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Otra versión dice, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo y todos ustedes conocen la verdad. Miren, una de las bendiciones que tenemos como hijos de Dios es que cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos de las tinieblas a la luz admirable del Señor, nos da su Espíritu. Somos sellados con el Espíritu Santo. Y miren, el Espíritu Santo tiene una función muy bonita, muy importante, además dentro de la vida de todo creyente, porque nos va a guiar a la verdad, nos va a recordar las palabras de Jesús, pero también cuando hay algún anticristo, el Espíritu Santo nos lo va a revelar. El problema está en que no todos son sensibles al Espíritu, en que los cristianos a veces no escuchamos su voz, no porque el Espíritu no hable, sino porque a veces estamos metidos en otras cosas. Pero conforme vamos creciendo, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir escuchando la voz del Señor y vamos a usar nuestros sentidos espirituales de modo que no nos engañe el anticristo. Y lamentablemente los anticristos se van tras la gente nueva. ¿Sí se ha percatado usted de eso? Tras la gente, las personas que apenas están empezando en los caminos del Señor. Versículo 21. No os escribo como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, que nosotros como creyentes, bueno, los creyentes que el apóstol Juan les estaba escribiendo, también eran personas preparadas, que conocían la verdad. Aparte de todo esto, tenían al Espíritu Santo. Así que no se dejarían engañar fácilmente, y nosotros tampoco debemos de dejarnos engañar fácilmente, hermanos. Dice versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Dice la Biblia que el diablo es padre de mentira, ¿verdad? ¿Sí dice eso? Dice, vosotros, les dijo Jesús a los religiosos de ese tiempo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Así como el mundo se opone a Dios, lo que veíamos en la enseñanza pasada, así el anticristo se opone a Cristo. Así la verdad se opone a la mentira. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿qué característica tiene el anticristo? O los anticristos son mentirosos. Esa es otra característica de los anticristos. No permanecen en la verdad, no permanecen en la palabra, pero aparte de esto, son mentirosos. Así que dice la Biblia que irán engañando y siendo engañados, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ya lo leíamos, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ahora en la semana veía una persona que según esto es un pastor, que no quería pisar el suelo, que porque el suelo estaba contaminado por el pecado. Y los hermanos se ponían así como se acostaban y él iba caminando arriba de los hermanos. Y hay gente que le cree, porque dice la Biblia que hay gente que se va a amontonar conforme a sus propias concupiscencias. Claro, les hablan de prosperidad, les hablan de cosas que ellos quieren escuchar. No sé, les platiqué en alguna ocasión, cuando estaba en la universidad, llegó una muchacha a predicar, que según esto era una profeta. Y cuando estaba ahí, de cuenta, era un salón más o menos como esto, éramos como unos 200 muchachos. Y ella estaba acá al frente, y estando acá al frente, se quitó los zapatos. Y se quitó los zapatos y ella dijo: hace muchos años que yo quería volver a pisar la tierra. Dice: yo soy Jesús. Así dijo. ¿Cómo ven? No, pues ustedes, porque están bien enseñados, pues no se la creen. Pero en ese tiempo nos la creímos. Y dijo la mujer. Fíjense que había un muchacho ahí de casa de oración, de aquí. Ahí en la universidad, allá en el Estado de México, yo ahí estudié. Y este muchacho nomás se queda así como que viendo y a ver qué más va a hacer. Pero fíjense, cuando una persona es expuesta a la palabra, cuando una persona ya nació de nuevo, lo discierne. Yo no había nacido de nuevo, me quedé todo confundido ahí, porque luego empezó a profetizar y bueno, ¿para qué les cuento todo? Pero se hizo un desorden. Uno empezó a hablar en lenguas por allá atrás, y sabemos que los dones existen, ¿no? Eso también, no sé si más adelante lo voy a tocar, porque existen los dones del Espíritu, pero se tiene que usar correctamente. Entonces, y empieza a hablar uno en lenguas allá atrás, y un hombre grande, ¿no? Jugaba fútbol americano, me acuerdo, de este muchacho. Entonces ella dijo: yo soy Jesús y Él es el Espíritu Santo. Miren, casi se deshace ese grupo de jóvenes, éramos como 200 jóvenes. Casi se deshace. Después de eso yo, porque dijo: no me creen, hay personas que están dudando porque usan la adivinación, la hechicería y todo ese tipo de cosas. Total, de que después de que pasó eso, yo fui a platicar con un anciano, un hombre ya mayor, que había vivido toda su vida en el cristianismo, y fui a platicar con él y le digo: oiga, hermano, me siento todo confundido. Y ahí estuve en consejería con él, pero existen todo este tipo de cosas, hermano. No, la Biblia nos advierte que hay muchos anticristos que atacan a Cristo mismo,
usurpan el lugar de Jesús, como esta mujer que dijo que era Jesús. Entonces, pues no es así. Dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Primera de Juan 2:23. El que confiesa al Hijo, también al Padre. Niegan a Jesús y al Padre también. Miren, los dones espirituales precisamente se nos han dejado para poder entender, discernir. Dice Primera de Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevan a los ídolos mudos. Ustedes han visto la procesión, la procesión, creo que así es como se dice, cuando llevan a los ídolos mudos, ¿verdad que el ídolo no hace lo que él quiere? De hecho, ni voluntad tiene, es un muñeco ahí. Y aquí dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Así son los falsos cristos, arrastran a gente y los llevan para donde quieren y hacen lo que ellos quieren. Pero dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea que alguien puede llegar y yo soy cristiano, tengo la unción, pero si empieza a hablar en contra de Jesús, está mintiendo, es un falso, es un anticristo. Dice aquí, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar al Señor, a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. En otra versión dice, solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó ahí en esa reunión? Pues estábamos frente a un anticristo. Y hubo gente que sí discernió. Y después yo les dije, si tú discerniste, ¿por qué no hiciste algo? Porque hubo gente, fíjense, que se salió. Y miren lo que son las cosas, a veces el mundo tiene más discernimiento que los cristianos. Porque seguro que si alguien del mundo ve esto, dicen, están locos. ¿Sí o no? Tengo un hermano que una vez fue en Estados Unidos, él vivía en Estados Unidos y fue a una reunión y no le quedó ganas de volver a ir a una reunión cristiana. Ya se imaginarán por qué. Porque estaban haciendo un montón de desorden. Y mi hermano, que no era creyente, dijo, oye, esos están locos, mira qué desorden. Entonces, no, hermanos, tenemos que aprender a discernir lo que es del Espíritu Santo, lo que no es, lo que es de Jesús, lo que no es de Jesús. En Judas, yo se los leo, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos que niegan a Dios y que niegan a Jesús, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Así se escuche bien, así tengan miles de seguidores, si niegan a Dios, si niegan a Jesús, son anticristos. Vamos a regresar a 1 de Juan 2, 24. Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces nosotros, hermanos, estamos llamados a permanecer en lo que se nos ha enseñado desde el principio. Y aquí el apóstol Juan hace alusión a las enseñanzas del Evangelio que él les había mandado también. Necesitamos permanecer en la palabra. Jesucristo dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanezcamos en la palabra de Dios, permanezcamos en sus mandamientos. Siempre va a haber personas que nos van a querer desviar, así como le pasó a los Gálatas. El apóstol Pablo les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién los engañó para no obedecer a la verdad? Así que siempre vamos a estar en ese peligro. Por eso es que el apóstol Juan escribe acerca de los anticristos. Escribe acerca del mundo, escribe acerca de los anticristos, porque siempre van a tratar de desviarnos. Pero nosotros tenemos la unción del Santo, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo y podemos discernir. Miren, otra característica de los anticristos, versículo 26, primera de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Los anticristos son engañadores. Engañarán, dijo Jesús, si fuere posible, aún a los escogidos. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿En cuántos permanece la unción? O como dicen, la unción. ¿Sí han escuchado hablar esos términos? Es que yo tengo la unción. Le ponen ahí también, le cambian el tonito. Pero ¿cuántos tenemos la unción? Todos los que somos cristianos. ¿No le da gusto? Sí. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Vámonos. ¿Ya para qué seguimos aprendiendo? Eso significa, lo que está diciendo aquí es que no tenemos necesidad que nos enseñen los anticristos, porque los anticristos quieren enseñar. Es una de las características. Llega un anticristo y quiere enseñar. Fíjense que en una misión que nos tocó estar también, llegaron, es que siempre llegan, hermanos. Llegaron unos que querían usurpar el púlpito. Que llegó y de cuenta así como estamos nosotros, y de repente veo una comitiva allá. Y rápidamente salió un hermano que estaba de Ujier, que ahorita es pastor, por cierto. Y llega y dice: ¿ustedes qué se les ofrece, no? No, es que queremos que nos den oportunidad de enseñarles la verdad, porque ustedes están en la mentira. Y a uno, como lo ven joven, ¿verdad? Piensan que, bueno, en ese tiempo tenía 5 años menos, pues, un chavito. y no sé si ustedes les contó el pastor Chuy, cuando empezó Casa de Oración, llegaron los de una religión X a querer apoderarse del grupo que empezaba cuando estaban en la casa de Chuy García, y que los corre, porque como lo vieron muy joven, dijeron: es que usted no puede con esto. Pero así como llegaron, vámonos, se me van. Y esa vez el hermano que los recibió, así como los recibió, los regresó, sin misericordia, porque a veces, pues déjeme ver, a lo mejor después les podemos dar una oportunidad, ¿no? Este lugar no es para dar oportunidades, de que, imagínate, tú los dejas entrar y sueltan y te dividen la iglesia. Entonces, es que les queremos hablar de la verdad. Y este hermano, pues gracias a Dios era un hermano preparado. A ver, ¿qué verdad vas a enseñarnos? Esta y esta y esta y esta. Les dijo: sí, es que ustedes, no, ya me la sé, ¿sabes qué? Hazme el favor de irte. Y no te queremos volver a ver aquí. Y si vienes, vamos a llamar a la policía. Lo corrió. Y yo dije: ay, hermano, qué bueno que le respondiste. ¿Por qué? Porque van a querer entrar. Y es que no piden, bueno, en este caso estaban pidiendo permiso, pero en realidad estaban casi forzando.
a entrar. Entonces, nosotros tenemos la unción del Santo, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos discernir, no necesitamos que ellos nos enseñen. Ya conocemos la verdad, que es Jesús. Dice aquí, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Dice la palabra de Dios que nosotros, como ovejas del Señor, oímos la voz del Señor. Dice la Biblia, Jesucristo hablando, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esto por el Espíritu, porque el Espíritu nos habla, nos muestra, nos enseña, y no tenemos necesidad que un falso nos esté enseñando la Biblia. Así que tú no te dejes visitar. De repente hay gente, ¿no? Como los testigos de Jehová. Oiga, ¿le podemos venir a dar un estudio? Oiga, lo visitamos. ¿Qué día tiene oportunidad? Muchas gracias, no necesito. Como una vez que hay un video corto, llegan dos personas de los testigos de Jehová y le dicen, tocan, dicen, y dice el de adentro, ¿quién es? Queremos platicar. ¿Sí lo han visto? Y dice, ¿cuántos son? Somos dos. Pues platiquen entre ustedes. Sí. Les dijeron, pues, con sabiduría, con amabilidad, pero no. Son astutos. Un pastor me platicó que una oveja empezó a hacer preguntas y cuestionamientos, y él dijo, ¿por qué pregunta eso? Si eso no estamos viendo, no estamos estudiando. Y le preguntó, ¿por qué tienes esas dudas? Es que en el trabajo hay una persona que me está compartiendo. Dice, pregúntale de qué religión es o quién es. Y luego dice, no, es un testigo de Jehová. Entonces, a la siguiente reunión, al siguiente día, va el pastor. Dice, ¿a qué hora llega? Llega como a las 10 de la mañana. Bueno. Y se lo puso como, y lo corrió. ¿Sabes qué? No quiere, a ver, y le dijo, a ver, ¿tú quieres escucharlo a él o a mí? No, a usted, pastor, ya escuchaste, no quiero que te acerques a ella otra vez. Porque a veces son gente nueva y no saben, no tienen el carácter para poder defenderse. Pero si usted sabe de algún anticristo, díganos. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos sigas guardando de todo mal y que también nos dé la sabiduría para poder resistir. Tu palabra dice que resistamos al diablo y huirá de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias por el Espíritu que nos has dado, que nos advierte, que nos enseña, que nos guía, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, llévales con bien, en el nombre de Jesús. Amén.